Ya está Horacio Tarcus para hablar de marxismo, Marx en el siglo XXI, pero antes nuestra agenda y empezamos con música. Lila Downs, una de las voces femeninas más destacadas del arte y la cultura latinoamericana, se va a presentar el 14 de agosto en Rosario, el 15 en Córdoba y el 21 y 22 en Buenos Aires, en Capital Federal. Escúchenla. Vamos al Museo de Arte Popular José Hernández y nos encontramos con más de 60 artistas de Argentina y Chile reunidos en este museo en una exposición de joyería contemporánea sudamericana. En realidad es una oportunidad para descubrir distintas expresiones de este arte muy dinámico y cada vez más valorado nacional e internacionalmente. Joyas muy distintas a las joyas tradicionales. Fíjense que por supuesto tienen una impronta artística o estética. Vamos al cine. Relatos iraníes. Repasa los distintos personajes femeninos de la filmografía de Rakhshan Banietemad. Rakhshan Banietemad. Mujeres en un mundo de hombres representando las diferentes clases sociales que luchan por hacer valer sus derechos como operarias, cineastas, escritoras, trabajadoras sociales, y que componen un mundo que no tiene en Irán el lugar que debería tener, en mi opinión, claro. Vamos al teatro con La Lechuga, también en El Tinglado, y estamos con El Tinglado, dirección de Martín Rechimusi, con muy buenas interpretaciones de todo el elenco. Muy bien Karina Sheps, Patricio Paz, Gabriel Maldonado, dirigidos por Martín Rechimusi. Yo pensaba, qué difícil, ¿no? Hacerse cargo de un familiar cercano que está padeciendo un problema de salud gravísimo. Cuánto odio que circula en el escenario en La Lechuga, y también qué buen espectáculo que nos permite pensar en por qué ocurre eso. Hay muy buen teatro en la Argentina. Si tuviera tiempo les hablaría de Vigilia de Noche, que dirige Veronese, con actuaciones memorables. Lo que hace Luis Machín ahí no se puede creer. También me gustaría hablarles del Farmer, con Pompeyo Audiberris y Rodrigo de la Serna. Excelentes actuaciones. Qué actores que hay en el Teatro San Martín. Voy a saludar ya mismo a Horacio Tarcus para hablar de Carlos Marx. ¿Cómo va? Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido. Muchas gracias, contento. Cuando leía tu prólogo termina con una cita de Derrida, sí, que dice más o menos que no podemos pensar el porvenir sin pensar en Karl Marx. Y tu libro aparece entre libros más vendidos, con un prólogo que es un ensayo muy importante para poder pensar el marxismo en el siglo XXI. ¿Volvió Marx en el siglo XXI? Curiosamente, volvió cuando se lo daba por muerto a fin del siglo XX, cuando parecía quedar definitivamente sepultado bajo los escombros del muro de Berlín, o del derrumbe de la Unión Soviética, o de la transformación de la sociedad china en un capitalismo salvaje, y sin embargo hay un Marx que sobrevivió a ese clima de fin de siglo, que permite otras lecturas, que por ejemplo ha sido reutilizado para pensar la crisis capitalista que ha estallado en los últimos años, pero también, digamos, un Marx que sirve para pensar la modernidad, el vértigo de la modernidad, como decía Marshall Berman, o un Marx que, por ejemplo, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que permite pensar problemas de la representación política, los imaginarios políticos, o bueno, la relación entre mercado e intervención estatal e intervención política, que permite pensar el Estado, el fetichismo. O sea, hay múltiples lecturas y una riqueza
te diría, conceptual y una riqueza de estilo que hacen que Marx haya sobrevivido ese clima y bueno, y permita nuevas lecturas y un interés que no es solo local, porque este fenómeno de reedición de obras de Marx se da a nivel internacional. Vos fíjate que hablas del Manifiesto Comunista, creo que es de 1848, ¿no? Así el es. manifiesto. Y hablas de la vitalidad de ese texto. Un texto que nosotros, a lo mejor sin saberlo, mucha gente quizás ni lo leyó, pero habla de lucha de clases, habla de todas las categorías que están en el manifiesto. Ahora, políticamente, nuestra generación, mi generación, la generación de muchísima gente, no solo éramos marxistas, sino que militábamos en el marxismo y políticamente hubo algo que quizás nos defraudó, que quizás se cayó, que quizás no ocurrió. ¿Qué pensás de eso? Bueno, efectivamente, yo creo que en Marx hay dos dimensiones, como una dimensión, podríamos decir, analítica, con herramientas y con conceptos y con imágenes que seguimos utilizando. Digamos, nuestro lenguaje político está totalmente permeado por, recién vos mismo decías, las clases sociales, hacemos referencia a la lucha de clases, las formaciones sociales, los modos de producción, la propia expresión capitalismo, las crisis capitalistas, bueno, todos esos conceptos y muchos más salen de Marx o derivan de Marx o son reformulaciones de Marx. Entonces digo, ahí hay una herencia que es necesario reconocer. Por otro lado, Marx también expresa una promesa de emancipación. Y bueno, y uno podría decir que esa promesa fue defraudada, pero también uno podría decir que esa promesa renace. Porque Marx es un clásico, como puede ser, no sé, Platón o Maquiavelo o Adam Smith, pero sin embargo nos está hablando de nuestro presente. Y esa utopía marxiana de una sociedad a donde, digamos, el curso que toma los procesos, digamos, económicos, sociales, políticos, no los deciden el mercado, no los deciden las fuerzas anónimas del mercado, no los decide meramente, digamos, un gran Estado, sino que es la propia sociedad que logra encontrar los modos de organizarse, de debatir y de decidir cuál va a ser su destino. Esa utopía, podríamos decir, claro, reaparece. Además el capitalismo funciona dejando a la mayoría de la población afuera. Así es. Digo, cuando vos lees en cualquier diario que 2000 personas murieron intentando llegar a Europa en barcos truchos, en condiciones infrahumanas, sí, el capitalismo, para poder subsistir, tiene que dejar afuera a una gran mayoría de la población. Si no, no puede, no tiene cómo. Se da esa paradoja, que es un sistema que incluye, por un lado, a poblaciones que estaban fuera del orden mercantil, digamos, expande el orden mercantil hasta los últimos rincones del globo, y al mismo tiempo genera desigualdades, genera exclusión, genera opresión, pero al mismo tiempo genera rebelión contra eso. Claro. Y un deseo de estar dentro de eso. Y uno podría decir que, digamos, el proceso español, digamos, ahí la demanda de Podemos es una demanda de una sociedad que dice basta de que nos gobiernen la mano invisible del mercado o que nos gobiernen las antiguas castas políticas. ¿Qué pasa si decide la propia sociedad, ¿no? Es una utopía, es irrealizable. Lo mismo ocurrió en Grecia. Así es. Ocurrió en Grecia. El resultado en Grecia parece bastante incierto. Así es. Lamentablemente, pero ocurrió lo mismo. Hay un grupo que dice basta. Vos rescatás textos en tu libro, que me parece fascinante, tu libro, rescatás textos como el 18 Brumario, la cuestión judía. ¿Qué actualidad tienen esos textos? Bueno, mira, la cuestión judía es un texto, yo lo sé, es controversial, lo pensé mucho, pero a mí es un texto que me interesa, es un texto de una gran densidad teórica. Digo, ahí está el problema del Estado, de la política, del poder, de la representación. El 18 Brumario es también el tema de la representación política,
es el tema de los imaginarios, digamos, contra la idea establecida de que Marx era un pensador limitado al horizonte del siglo XIX, determinismo económico, fin de la historia, base y superestructura. Hay un pensamiento muy complejo que te diría que permite dialogar con las teorías contemporáneas de los imaginarios. Digamos, de ahí sale Castoriadis y de algún modo podríamos decir inmediatamente Lacan, ¿no? Digamos, de Hegel, de Marx. Entonces, digo, en un país como el nuestro, tan obsesionado como narra Marx la sociedad francesa de su tiempo, ¿no? Tan obsesionado por los fantasmas de su pasado, ¿no? A donde las sucesivas figuras históricas se visten con los trajes del pasado y utilizan los nombres de las figuras históricas. Yo creo que es un texto que nos habla a los latinoamericanos y sobre todo nos habla a los argentinos. Y además te diría, son textos extraordinariamente escritos, potentes, con una explosión metafórica constante, ¿no? ¿Te sorprende que el libro esté en lista de los más vendidos? A mí me sorprende mucho. Te confieso que sí. Me sorprende, por supuesto gratamente, porque bueno, quiere decir que hay un nuevo público, nuevos lectores que van a pensar a Marx de otra manera. De otra manera, que me intriga muchísimo cómo nos enteraremos, quizás porque saldrán interpretaciones, escritos, debates, pero se está vendiendo muy bien, estoy muy contento. Horacio, última pregunta. Vos tenés un grupo, el CEDINSI, que debe ser el lugar donde está todo el archivo de la izquierda en la Argentina. ¿Goza de buena salud? Bueno, mira, estamos hace 17 años y medio, desde hace 5 años bajo el amparo de la Universidad Nacional de San Martín, y te diría creciendo de modo exponencial. Estamos llegando a los 100.000 volúmenes, lo que es una cifra muy grande para 100.000 libros y folletos, y sin contar las miles de colecciones de revistas, de periódicos, de afiches, de fotografía. Hay una demanda cada vez mayor, no solamente de lectores presenciales, sino a la distancia. Bueno, crece y estamos realmente muy, muy contentos. Fue una apuesta que te diría, como el libro, tuvo una respuesta social. Horacio Tarcus, gracias. Gracias a muchas, vos, pero muchas gracias. Usted lo escuchó. Marx en el siglo XXI. Esto es otra trama y Horacio Tarcus tenía que estar en otra trama. Enseguida volvemos.